Bien, empecemos porque igual hasta que se conecten el resto de compañeros, la idea es que hoy revisemos los trabajos de ustedes, ¿no? Que hagan una pequeña presentación. No me han presentado, no me han mandado todas las tareas, pero la idea es seguir avanzando porque ya tenemos solo 4 sesiones más y tenemos que culminar en ese tiempo. Entonces, quiero empezar presentándoles igual un video, ¿no? Un video cortito sobre Nicolás Fiallos, un músico baneño que ya lamentablemente ya falleció. Y es una entrevista que le hice a él cuando ya tenía 98 años. Entonces, veamos este trabajo y continuamos con la sesión. Gracias y bienvenidos. Yo he nacido el 25 de julio de 1919 a las 5 de la mañana en la parroquia Baños, hoy Cantón Baños de Agua Santa, o Pedacito de Cielo, o Ciudad para Vivir, o Baños Síntesis del Mundo. Mi infancia la pasé con mis padres, llegué a la escuela y ahí me había destacado yo como estudiante. Mis profesores ya descubrieron mi inclinación al canto y las obras sociales se me hacían subir al escenario para que cante o recite. Eso era en mi escuelita que tuve únicamente la primaria. Luego después hice dúo con un compañero de escuela que se llama Vicente Acosta, dúo que más tarde se llamó el Dúo de los Baneños. Dice, contaba, pues no, mis padres, que yo cantaba desde cuando aprendí a hablar, ya cantaba. Entonces, pues he nacido para cantar. Mis padres, todas las noches después de la merienda, ¿no? Se sentaba en una vaca que había en el corredor de la casa. Como yo fui el primer hijo, mi mami me cubría con un chal y cantaban los dos todas las noches. Entonces, de ahí es que yo salí aficionado a la música. Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. Una tía mía que se llamaba Juana Fiallos, ella cantaba unos bonitos pasillos, tenía un estilo que más tarde comparaba yo, igualito que la Dojanita. En ese estilo cantaba mi tía, en esa época cuando yo tenía unos 8 o 10 años, ¿no? Y ella sabía muchas canciones, a ella le aprendía, porque no había luz en baños, no había radio, no había que aprender. No tuve maestro. En una peluquería que había baños tenía guitarras, lo que sabía tocar, iba a estar tocando ahí. Entonces yo iba a ver como las punturas que ponen y me iba yo a tocar en mi guitarra, a aprender. Entonces, había más abajo del baño en Río Blanco unos familiares de mi papá. El señor hacía fiestas todo el año, ¿no? Y ya me oyeron cantar a mí, que medio tocaba la guitarra, ya me llevaban allá, que se venía la fiesta, me traían a un caballo para llevarme. Después de la fiesta me mandaban una buena funda de cuyos, asados y gallinas, ¿no? Eso era para mis padres. Ah, pues este es el templo del pasillo ecuatoriano. Yo felicito y felicitaré toda la vida a la inteligencia del licenciado Mario Godoy, porque él tuvo la idea de hacer esto. Y yo, cuando él me contó, no la probé, dijo, no, eso no vale, va a ser Museo del Pasillo.
No, tiene que hacerse. Entonces él se pone al habla inclusive al señor presidente y el señor presidente le da todo el apoyo para hacer esto. Pero el iniciador, el creador de esto es Mario Godoy Aguirre. Y el señor presidente le colabora inmediatamente, pues. Inclusive aquí nos condecoraron a los artistas y a los compositores. Hermoso, hermoso. Te quiero, que impida que te diga, te quiero. Cualquier deseo parece absurdo, pero una antigua civilización Bien, la eso usaba es para el que controlar les sus objetivos. quería Por eso, enseñar, ¿sabías que ¿no? De Nicolás Fiallos. Como les digo, un baneño, él ha hecho más de 400 composiciones de pasillos, pero como casi siempre acá en el país es poco reconocido a la gente que hace arte, que hace cultura. Inclusive él en el documental, esto es un fragmento de un documental más grande que le hice, me contaba que alguna sobrina le pidió sus medallas, todas sus condecoraciones para supuestamente hacerle un libro. Se llevó eso y nunca le hizo nada, ¿no? Entonces es lamentable cómo se trata muchas veces a los artistas, a los creadores. Pero lo importante aquí es que se pudo rescatar esa memoria de él, ¿no? Su trayectoria. Y como les digo, él cuando hice esta última entrevista tenía ya 98 años de vida, ¿no? Creo que murió a los 100 o 101 años, don Nicolás. Bien, después de este paréntesis musical, ahora sí, empecemos. La idea es, vamos revisando sus trabajos. Me han presentado solo 3 trabajos, entonces si quieren vamos revisando, no sé con cuál quieren empezar para que ustedes mismos si quieren lo presenten, ¿no? Ya, con Adrián, ya. Adrián, ¿quiere empezar entonces usted presentando su trabajo? Buenas noches. Sí, profe. Y de paso también, si es que usted me podría instruir un poco, porque algunas cosas todavía no comprendo muy bien. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, ir analizando con ustedes y con el equipo cada uno de los trabajos, o sea, con todos los talleristas, con ideas, con aportes que puedan ir dando y ahí vamos construyendo las historias, ¿no? De eso se trata en el taller, de que todos podamos opinar y todos podamos aprender. Ya le estoy abriendo su proyecto para compartir la pantalla para que usted pueda hacernos la presentación. Igual, si alguien no ha mandado todavía el trabajo y lo tiene, le puedo dar la opción esa de compartir la pantalla para que lo podamos revisar. Ya está abierto, entonces déjeme compartir la pantalla. Ya. No sé si ahí todos lo leen o le hacemos un poco más grande. Sí, se lee bien. Ya, ya bien. Adrián, entonces, ¿quiere hacernos usted la presentación? Y vamos Sí, analizando. sí, como que me vaya dando una retroalimentación, porque, como le digo, hay algunas cosas que siento como que les dejé flotando porque no las comprendí muy bien. Ya. Sí, entonces haga la presentación de lo que me envió y vamos analizando. Ya, bueno, la idea de mi proyecto es utilizar una pieza fílmica como inspiración,
sí, como estamos tratando en el taller que sobre el rescate, sobre la conservación, entonces yo me he ido como por este aspecto de inspiración, de que como una película puede servir de inspiración quizás para crear una canción, una pieza escénica, quizás, o no sé cómo, no sé si utilizo bien el término, quizás del remake y todo eso, o sea, muchas cosas como pinturas. Entonces yo me he ido por una pieza escénica. Entonces la idea que yo tengo es utilizar la película de Cuenca, El Camino del Pan, para crear una obra de teatro que se inspire justamente en esta película. Esa es la idea general que yo tengo. Ya, muy bien. Siga nomás, haga toda la exposición y después la comentamos. Ya, ahora el tema, no sé si lo expresé bien aquí, pero yo, bueno, busqué qué es el tema, obviamente, de una película o de un documental, y era de mostrar la tradición y la herencia patrimonial que existe detrás del maíz en Cuenca y en los ecuatorianos en específicamente. Entonces, es esa la idea. Porque yo investigando me di cuenta de que la gente piensa que tal cual el maíz es comida, pero en realidad detrás de eso hay fiesta, hay mucha tradición, hay cosas muy populares. Entonces, eso es mi interés, ese es el interés que yo tuve y lo que me generó el interés que tuve yo desde que vi la película Cuenca, El Camino del Pan. Bueno, el storyline, también como digo, bueno, ahí me corregirá, profe, según lo que yo entendí es de esto, pues el Lucero es una anciana que tras años de sembrar maíz se percata que la tradición se ha perdido e intenta desesperadamente y en vano luchar con las filosofías actuales del consumo del consumo del alimento, para concluir que la tradición únicamente se preserva en la solidaridad y creencia de un pueblo. Eh, en- Creo que aquí se presentan los personajes, entonces la obra solo tiene un solo personaje, toda la obra que yo creé tiene un solo personaje que es como una especie como de persona ancestral muy antigua que tiene muchas creencias y ella tal cual cuenta cómo llegó el maíz a la tierra. Entonces ella se crea toda una historia en su mente de que salió de un rayo, salió de una pepa de oro y toda la gente, todo el pueblo durante un tiempo vivía en esa tradición con eso, o sea, tal cual, preservando y conservando esas herencias que el tiempo les dejó, pero se dejaron cautivar por las nuevas filosofías de la dieta, del cero gluten, de esas filosofías del New Age. Entonces ella trata de irse contra eso desesperadamente, pero no lo logra porque es como luchar un pueblo contra la industria, contra la fábrica. Entonces ella se da cuenta que lo único que se puede preservar en nuestras tradiciones es si es que se conserva. Y justamente esto es, bueno, bonito desde mi punto de vista y acertado porque este taller justamente trata de eso, de conservar, de preservar esas tradiciones. Entonces, esa parte como que la rescato bastante. Bueno, la sinopsis que yo la creé es momento de jugar las millas, darle amarillo a la dieta, de darle amarilla de dieta y ponerle grano al asunto. Somos la generación de maíz, somos la cultura de la tierra, somos hombres y mujeres de masa de maíz. Bueno, creo que se sobreentiende mucho esta sinopsis. El argumento no recuerdo muy bien qué es lo que investigué, que trataba el argumento, pero yo puse Lucero, inicia contando una historia de cómo llegó el maíz a la tierra a través de la oración y devoción a los dioses, muestra la falta de interés de las actuales generaciones, muestra cómo mediante la fiesta popular, adoración y se conserva la tradición, intenta luchar contra el consumo masivo de alimentos con químicos, su lucha no termina, no tiene ningún resultado y en su lugar causa más caos en los campos, regresa a la oración y se despide con un comentario final. Entonces, justamente creo que es lo que ya les expliqué arriba en el storyline. Ahora, en los entrevistados, como dije, no tengo entrevistados porque, bueno, yo me baso en la película, estoy utilizando de inspiración la película y en las investigaciones que yo ya he tenido. Pero aún así lo puse ahí que la, la intérprete que yo seleccioné para que salga en el proyecto, ella sí tiene un comentario de cómo le influenció, cómo adaptó o sea, esta información de la película a su cuerpo para poder hacer la pieza escénica. Y los recursos fotográficos y de video,
no le comprendí, profe, entonces eso es lo que le decía. Y también había una parte que veo que no está aquí, que era de la creación de contenido. Eso creo que era, eso también es una parte que no le comprendí y esta última parte del listado de tomas de apoyo también es como que estoy flotando todavía en esos aspectos. Bien, gracias, Adrián. A ver, vamos con la cuestión de cualquier obra, sea de teatro, obra literaria, cine, siempre tiene una estructura dramática. No, cuando hablamos de estructura, no nos referimos a la categorización de drama o de comedia, no. Una estructura dramática quiere decir una estructura que tenga elementos que sean entretenidos para el espectador. Por eso les digo, puede ser una obra de teatro, puede ser una película, puede ser una obra literaria, la danza, la música. O sea, todos estos elementos siempre tienen una estructura dramática. Es decir, que está compuesto de tres momentos, ¿no? Ah, ya, Esto está, si puede conseguirse en la Poética de Aristóteles, que es el primer texto que nos habla justamente de la dramaturgia. Habla de los tres momentos, que siempre una estructura dramática tiene que tener un principio, tiene que tener sí, un desarrollo y tiene que tener un final. ¿No? Entonces, ya, esta es la estructura dramática. Entonces, usted lo que tendría que hacer con su historia es buscarle esos tres momentos. ¿Cómo empieza su historia? ¿No? Esto, por ejemplo, de la anciana, que, que es la historia base, ¿no es cierto? La anciana que comienza a sembrar y que se da cuenta de que la gente ya no consume elementos tradicionales, ¿no? Entonces, ese sería como un primer conflicto, ¿no? Ese conflicto tiene claro, que desarrollarse, o sea, ver que no solo es la nota light o fitness que la gente ya no consume, sino que hay muchos más otros elementos que contribuyen a que justamente las tradiciones y, y costumbres se vayan perdiendo. Por claro, ejemplo, o sea, los jóvenes, y eso es normal en toda la sociedad, tratan de cambiar, tratan de no ser igual que sus padres, ¿no? Pero ahí tiene usted que jugar con ciertos elementos. ¿Por qué volver a la tradición? Porque es importante rescatar. Por ejemplo, usted que dice que se basó en la película esta Cuenca, El Camino del Pan, lo que debería buscar es qué elementos de esa película lo motivaron a usted a eso, a hacer esta búsqueda. Entonces, así como le pregunto, ¿qué elementos de la película a usted le motivaron a hacer esta investigación y este trabajo? Me gustó mucho a mí lo que el fruto se convertía en materia prima y eso se distribuía para todas las partes de Cuenca, del Cuenca antiguo. Eso es lo que a mí me encantó porque yo de ahí dije, es interesante, o sea, cómo se va transformando y cómo a la final llega a nuestras mesas, pero hay un antecedente. Entonces, eso fue el pie y fue como que, ah, el maíz no es solo esto, el maíz es esto, esto, esto. Ya. Ahí, eso fue mi motivación. Ya, correcto. Entonces, esa motivación usted tiene que utilizar en su estructura dramática. O sea, siempre partimos de cosas que a nosotros nos llegan, nos impactan. Entonces, Claro. esa motivación tiene que estar en su estructura y no la veo. Esa motivación yo no veo dentro de su estructura. Entonces, Eso está, profe, en la parte del storyline, porque, o sea, le digo aquí, esto está haciendo para mí, me está gustando muchísimo porque, aparte de que estoy aprendiendo, estoy adaptando, porque si habláramos en lenguaje 100% de artes escénicas, yo tengo todito bien estructurado, o sea, sé cuáles son los conflictos, tengo todo, pero para mí es un reto hacerlo documental, hacerlo video, entonces es por eso que digo, hay cosas como que floto, como que no entiendo cómo aplicarlas al arte visual. es que justamente si tiene claro esa estructura, escríbalo.
¿Me entiende? Tiene que ya, escribir esa estructura. Como le repito, puede ser para artes escénicas, para si quiere escribir un texto literario, un cuento, una novela, siempre tiene que haber una estructura dramática. Entonces, no cambia, así haga usted un corto, haga una puesta en escena, tiene que haber esa estructura dramática y no le está. O sea, usted, por ejemplo, le leo su storyline. Lucero es una anciana que tras años de sembrar maíz se percata que la tradición se ha perdido. Entonces, por ejemplo, usted pone aquí, se percata que la tradición se ha perdido. Eso ya, tenemos que visualizarlo. O sea, cómo usted ejemplifica, sea en artes escénicas o visuales, cómo ejemplifica que la tradición se ha perdido. ¿Me entiende? O sea, nos tiene que explicar, ya sea con imágenes o con una puesta en escena, cómo se pierde la tradición. ya, sí, sí tengo claro eso yo, sí, Pero eso tiene que sí, explicarnos, ¿me entiende? ya, O sea, ya, eso es tiene claro que que como le digo, incorporar al guión. sí, sí, ya, sí, sí, claro, es que como le digo, no, no, no estoy familiarizado con los términos de storyline, no, no estoy familiarizado, entonces ahí está mi inconveniente, no estoy familiarizado con los términos, pero ahora que usted me explica, voy a hacer tal cual como si estuviera haciendo una obra, pero Eso. adaptándola a lo visual. Ajá, eso, trabájele la obra, ya le digo, tiene que explicar cada momento, o Ya, sea, cómo es sí, esta sí, tradición, cómo se está perdiendo la tradición. Otro ya, elemento que usted pone es e intenta desesperadamente y en vano luchar contra las filosofías actuales de consumo de alimento. Entonces, eh, a ver, y esto un poco para todos. Muchas veces nosotros cuando escribimos un guión ponemos cosas muy generales, cuando en realidad lo que tenemos que explicar es con acciones. O sea, ¿cómo es esto de las filosofías actuales? Entonces, le pongo un ejemplo. Puede decir, no, la nieta no le interesa comer el pan o lo que haga la abuela porque eso le engorda. ¿Me entiende? O sea, claro, ver sí, ejemplos así concretos que grafican lo que está tratando de ya. expresar. Entonces, esa es Sí, forma de... justamente, perdón que le interrumpa, justamente mi obra dice eso, dice que, dice tal cual, los guambras de ahora ya no quieren comer el mote porque dice que solo engorda. Ya. Entonces, eso tiene que Sí, explicarnos así, ¿no? ya, sí, Entonces, sí, ahora le comprendo bien. ya. Entonces, Adrián, trabájelo de esa forma y Ya, sí, sí, tiene que ser en esta semana, porque ya va a ver un poco los deberes que voy a mandar, que son ya más trabajar sobre cada uno de sus proyectos. Bien, ¿alguien más quisiera opinar, decir algo del trabajo de Adrián? ¿Algún aporte, alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario? ¿Alguien que desee opinar algo, aportar algo o alguna pregunta? No. Bueno, entonces seguimos. Entonces, Adrián, por favor, trabájelo de esa forma y en esta semana mismo hacer los cambios. ya, sí, sí, listo, profe. Estoy más claro ahora que usted me explica un poco mejor. Bien, gracias, Adrián. A ver, ¿quién quiere continuar, por favor, con su trabajo? Vamos con Byron. Byron, usted sí me mandó su trabajo. Déjeme revisarlo. Usted sí me mandó su trabajo. Acá lo tengo. Su trabajo. Deme un segundo. Ah, ya, este es. Ya les comparto para que podamos revisarlo. Ya. Byron, este es el suyo. A ver, espera un ratito. Sí, ese es el mío. Ya. Entonces, por favor, háganos la presentación para.
para igual Ya, seguir profe, espera un momento. comentando. Ya, como les contaba, compañeros, primero, buenas noches, profe. Eh, yo iba a ser sobre el compañero que es fotógrafo acá en Tulcán. Y bueno, empezar con algo, ¿no? Yo tenía otras ideas para desarrollar y la semana anterior la Casa de la Cultura de acá presentó una película. Una película es un documental. Bueno, pero total es que me hablaron cosas que no quería enterarme del compa al que le iba a hacer. Entonces eso me bajoneó mucho para la escritura del guión. Y es como que le quité mucha energía, pues, ¿no? O sea, de lo que yo tenía visto, es como que hoy me quedé como decepcionado de algunas cosas y dije, bueno, cambiémosle, hagámosle de otra manera. A Y me ver, quedó así. Y al pe- igual pe- que compa Adrián, ajá, pero perdón que le pregunte, ¿qué fue lo que le hablaron que ya le desmotivó a hacer este trabajo? claro, entonces yo estaba entrando ahí a ver la película y les digo, voy a hacerle al profe Alfonso, les digo, y allá no lo han sabido querer. Me dice, es que lo que pasa es que el profe está hablando mal de nosotros, dice, de los de la Casa de la Cultura de acá de Tulcán. Él tiene un grupo aparte, ¿no? De tema cultural. Ya, ya, Y por ya, eso me desmotivó ya. nomás, sí, pero entonces es como que están peleándose ahorita la dirección de la Casa de la Cultura y cada uno están peleándose cada uno por su lado. Ya le Pero bueno, entiendo. eso nomás. Ya le entiendo. Ya, entonces, ¿cuál fue la solución que usted buscó? Sí, no, bueno, la solución es, eh, o sea, no le quité muchas cosas, solo que sí pensaba cómo hacerlo quedar mejor, ¿no? O sea, tampoco es que lo voy a hacer quedar mal, pero sí quiero que en la entrevista que le hago, con las preguntas que le hago, ahí ir estructurando de mejor manera la idea. O sea, porque no sé si me entiendan, pero sí me bajoneó mucho lo que me dijeron eso. Ajá, Ya, pero a ver, pero bueno, puedo seguir. sí, síganme explicando. No, dígame nomás, profe, ¿qué iba a decir? No, lo que le iba a decir es que uno a veces se encuentra así con miles de dificultades en los trabajos, pero uno tiene que aprender a utilizar eso creativamente. Entonces, le pongo Claro, sí, un sí, sí, ejemplo. Sin bronquearse ni con este fotógrafo ni con el grupo de la Casa de la Cultura, utilizar esos elementos para de pronto contar las posiciones, si usted quiere, políticas enfrentadas con la historia de la fotografía en su provincia, ¿me entiende? Y cómo a veces esos conflictos, porque sí, eso sí, existe en todo lado, ¿no? Siempre va a haber los grupos, los intereses, siempre va a haber eso. Entonces, más bien de pronto utilizar eso que le motive a contar la historia, ¿no? Que en definitiva usted quiere contar la historia de la fotografía, pero de pronto hay, sin tomar posición ni de un lado ni en otro, pero sí eso, que los dos grupos o los dos bandos puedan expresarle ese conflicto. Y ahí tiene un conflicto vivo, natural, que puede utilizar en su trabajo. Sugerencias, ¿no? Sugerencias, literalmente. claro. Entonces, siga explicándonos, Sí, por bueno, favor. profe, basados en eso, ya, profe. Al igual que el compañero que me precedió, había cosas que no las tenía claras y consulté, pues, no en internet y de lo que consulté pude poner esto. En la idea del documental puse promover el valor de la historia fotográfica a través de la entrevista a un reconocido fotógrafo tulcaneño que ha preservado la historia de su ciudad, o sea, Tulcán, resguardando un legado familiar, porque el abuelo de él era fotógrafo. Y me topé, profe, con una entrevista que le han hecho al compa en enero, una radio. Entonces lo descargué el video de esa entrevista y él es casi lo mismo que le quiero hacer a él, o sea, basándome ya en esa entrevista, quiero hacerle las preguntas también, porque él habló 20 minutos ahí de entrevista y llevó las cosas, llevó los rollos, eso de hace 100 años y de la manera como él descubrió cómo colorizar las fotografías, contó ahí. Antes que la inteligencia artificial dijo que él ya descubrió cómo pintarlas. Eso me pareció también muy interesante. Y eso recién lo descubrí esa entrevista. Bueno, y el tema es básicamente la preservación de la memoria histórica a través de la fotografía.
El storyline también aprendí que era de una manera que son como 5 renglones, así entendí. Y era así, si un fotógrafo carchense se preocupa por mantener la memoria histórica de su lugar de origen a través de exponer fotografías realizadas por su abuelo y padre, en las cuales se muestran edificaciones y sitios hoy inexistentes, que solo quedan en el recuerdo, a través de enseñar el arte de la pintura a la alfarería. Quiere que las nuevas generaciones no se olviden de sus orígenes como nación Pasto, porque principalmente lo que hace él es de la nación Pasto, las cerámicas. Ajá. Eh, la sinopsis. En una atmósfera bueno, antes de eso quería comentarle que se me ocurrieron después otras tomas para iniciar, profe. O sea, le envié el trabajo así, pero después se me ocurrieron hacer otras cosas porque él vive en un lugar bien, ¿cómo le digo? Es un balcón en donde vive él. Y frente de ese balcón se ven dos volcanes. Y él, como es fotógrafo, todos los días se levanta a tomar fotos a esos volcanes, esté nublado, esté sol. Y eso me pareció genial empezar el video con una toma de ahí, de lo que él ve cuando despierta, ¿no? Igual cuando llega a la casa y los ve a los volcanes enfrente de él. Bueno, entonces acá en la sinopsis que envié dice, en una atmósfera entre fotos antiguas, cerámicas precolombinas y la nostalgia del pasado, encontramos al maestro Alfonso Endara, el cual a través de la recopilación de fotografías antiguas realizadas por su padre y dando mantenimiento a cámaras fotográficas antiguas hoy en desuso, ha regalado hacia su provincia del Carchi una memoria que ha provocado una evocación de recuerdos colectivos en los que valoran este arte. A través de la alfarería y la pintura, Alfonso plasma otro tipo de memoria, que es la preservación de la cultura pasto, de la cual los carchenses somos parte, la magia de crear a través del barro utensilios para el cotidiano vivir y como la manera de honrar a sus creadores de vida. Esa es la sinopsis, profe. Ya. Ya, bueno, y el argumento ya es un poco más larguito. Dice Alfonso Endara, en las horas, eso, aquí es lo que le digo que se me ocurrió esa toma del balcón, porque él siempre anda en bicicleta aquí en la ciudad. Entonces se me ocurrió hacerle como plano general de la calle del balcón y que él llegue en la bicicleta. O sea, así más o menos se me ocurrió. Ajá. Alfonso Endara en horas de la tarde llega a su hogar desde el cual se pueden divisar los dos volcanes guardianes de la frontera norte. Él trabaja en su hogar, el cual fue adecuado para ser una casa artística en la cual se muestran cuadros y artesanías elaboradas por él mismo. Lo que más se destaca de este hogar es su pasión por la fotografía, la historia que ha quedado impregnada en fotos antiguas realizadas por su abuelo y su padre. Provocó en él desde muy pequeño el amor y fascinación hacia la historia que en ella se contaba. Una historia perdida que quedó atrapada para que a través de un legado se la pudiese dar a conocer a una sociedad sin memoria. Alfonso nos relata la manera de cómo se tomaban las fotografías en la época de juventud de su padre y la posterior revelada que se hacía en el llamado cuarto oscuro, explicando la importancia de este trabajo artesanal hoy ya extinto por el mundo digital. Con su trabajo de alfarería nos enseña que la cultura pasto era una cultura milenaria y mágica. Por eso se debe mantener esta enseñanza de la simbología en la cerámica y en los cuadros pintados, ya que de esa manera nuestros antepasados contaban sus memorias. Ya, lo del desarrollo de contenido no entendí muy bien, profe, solo puse una referencia que encontré nomás. O sea, el público al que va dirigido el documental es hacia las personas que valoran el arte histórico y paisajístico, en este caso carchense. Y los tipos de contenido empleados serían familiar, histórico y nostálgico. Eso le puse porque eso le entendí. Ajá. Y bueno, de entrevistados estoy concretando también otra persona y solo lo puse de referencia a otro compañero que se llama Carlos Jiménez, que sabe estar exponiendo junto con el profe Alfonso. Bueno, eso es lo que básicamente tenía hecho, profe. Ajá. Ya. En recursos fotográficos y de video, ya habló con este maestro Alfonso. Adele. Digo, usted, Byron, ya habló con él. Sí, sí, la otra vez lo topé y me dijo, ay, me avisa nomás, me dijo. Ya, Sino que este fin de semana lo iba a topar, pero por feriado él se había ido a Ibarra y ya no pude concretarlo, ajá. ya, pero sí tiene acceso a su archivo fotográfico y de video que tiene él.
Digo, para este Claro, trabajo, fotográfico más que todo, video. Ajá, ya. Pero, por ejemplo, el de la radio también de pronto lo podría utilizar pidiendo la autorización a estas sí, personas, ¿no es cierto? no, sí, Ya, ya les avisé y me dijo, ahí usarlo nomás, me dijeron, ya lo descargué incluso, ajá, ya. Ya, perfecto. Pero igual, la recomendación que siempre les hago, papelitos hablan. O sea, no solo confiese de sí, la palabra que le dan, sino ya les voy a mandar, harán en acuerdo, un ejemplo de cesión de derechos, ¿no? O sea, una carta básica de cesión de derechos para que ustedes les hagan firmar a todas las personas que les autorizan. Es preferible tenerlo por escrito, ya, con número de cédula, porque eso es algo más legal y concreto, ¿sí? Que solo de palabras les digan. ya, Póngase que su documental tenga éxito y después diga, ah, no, pues tomó nuestras imágenes y por eso tiene éxito. Entonces, siempre hay que curarse en sano. Entonces, siempre pedir los derechos por escrito, la autorización por escrito de esto para poder hacer este trabajo. Bien, a ver, yo creo que esto que nos contaba usted, este conflicto, puede ser interesante, o sea, entrevistar de pronto a la gente de la Casa de la Cultura que, no sé, pueda tener... Sí, es interesante eso, le digo, es interesante. Le puede como no le puede utilizar, pero es interesante tener esas posiciones, ¿no? Porque en todo lado pasa y de pronto es un conflicto que ayuda, que hace entretenida a la historia, ¿no? Entonces uno siempre, como le digo, tiene que ser recursivo en utilizar a veces las limitaciones que uno tiene. A ver, les quiero explicar, porque un poco parece que esta parte de lo del guión y eso eh, es nuevo para algunas personas. Pero cuando nosotros hablamos, lo que les decía, de una estructura dramática, la idea es de lo concreto. Por ejemplo, quiero yo hablar de un compositor que tiene más de 98 años y que ha escrito más de 400 pasillos. Y, y su nombre es Nicolás Fiallos. ¿Me entienden? Esa es la idea, es lo concreto. Voy a hablar de este personaje que tiene esta edad, que ha hecho tal cosa. Esa esa es la idea, es lo concreto. El tema tiene que ver más bien con lo universal. O sea, los temas, por ejemplo, quiero hablar de la prostitución, quiero hablar de la mendicidad. Esos son los temas. ¿Sí? En todo, y ya les digo, esto es para cualquier cosa, sea para artes escénicas, para cine, para lo que sea. Las estructuras siempre son las mismas, o sea, las estructuras dramáticas. Entonces, la idea es lo concreto y el tema es lo general, ¿no? De lo que queremos hablar. Quiero hablar de la memoria, quiero hablar del rescate, ese es el tema. El storyline tiene que ver con contar nuestra historia en 5 líneas, pero en estas 5 líneas tiene que estar el principio, o sea, cómo empieza nuestra historia, el segundo aspecto es cómo se desarrolla, es decir, el conflicto de nuestra historia, y tercero es el desenlace, o sea, cómo se resuelve ese conflicto. Estos 3 momentos es lo que hacen la estructura dramática. Entonces, nosotros en el storyline respondemos a la pregunta, ¿qué pasa en nuestra historia? Entonces, en el qué pasa, describimos estos 3 momentos. La sinopsis, en cambio, ya es un poco más avanzado, pero sin que sea diferente al storyline. La sinopsis, en cambio, responde a la pregunta de cómo pasa. Entonces ahí desarrollamos un poco más en la sinopsis. La sinopsis tiene que ver, dice, por ejemplo, les pongo el ejemplo, Nicolás Fiallos es un compositor que vive solo, que a pesar de que ha compuesto más de 400 pasillos, no es reconocido, hasta su familia le ha utilizado, pero no tiene el reconocimiento de la gente, de la mayoría de gente que inclusive
cantan, cantan sus pasillos, cantan sus composiciones y no saben quién es el compositor. Sí, entonces en la sinopsis vamos desarrollando cómo va pasando nuestra historia. Y el argumento, en cambio, son los por qué. ¿Por qué pasa esto en nuestra historia? Sí, entonces ahí en el argumento vamos ampliando mucho más. Entonces ahí ya describimos al personaje. Entonces, por ejemplo, Nicolás Fiallo, una persona de 98 años que vive solo, que tiene una gran memoria, se acuerda hasta de cuando vivió con sus padres, de cuando en baños no había luz, ¿me entiendes? Toda esa descripción, los por qué va en el argumento. ¿Por qué no es reconocido don Nicolás Fiallos? Porque en este país mucha gente que de pronto conoce más a los intérpretes. Hay muchos intérpretes que cantan canciones, pero no son composiciones de ellos, sino que cogen esas canciones, las cantan. En el Ecuador hay muchos intérpretes, ¿no? Julio Jaramillo era un intérprete, no era un compositor ni un creador, ¿no? Entonces, la mayoría de gente, eh, ¿cómo se llama esto? El dúo Benítez y Valencia, todo eso, eran intérpretes, pero otros eran los compositores, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué no es reconocido? Porque la gente siempre ve al músico o ve al cantante, pero no ve a la persona que compuso eso, ¿no? Y porque también en nuestro país no se da la importancia a los compositores, sino siempre a la gente del espectáculo. Entonces, si ven, vamos estructurando en el argumento los porqués de las historias, ¿no? Y cuando yo les planteaba el desarrollo del contenido, es ya el argumento desarrollado mucho más avanzado. Entonces, ahí ya tenemos que dividir en secuencias y en escenas, pero eso va a ser parte ya de esa explicación que es un poco más larga de la siguiente clase. Sí, entonces, hasta ahí creo que les queda más claro a los compañeros cómo más o menos estructurar esto. Sí, bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario del trabajo de Byron? ¿Algún aporte? No, no hay ningún comentario, alguna pregunta. La idea es que todos participemos, nos vayamos involucrando también en las historias del resto de compañeros, porque es evidente que dos, tres cabezas van a pensar mejor que una. Entonces, cualquier idea, cualquier aporte que tengan es bienvenido, creo que para cada uno de los compañeros. Bien, un poco esta metodología, vamos igual a seguir la siguiente clase, entonces vayan pensando cosas que de pronto pueden aportar a las diferentes historias de los compañeros. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, vamos con otro grupo. Creo que Carlos quería presentarnos. Sí, ya le abro su trabajo, denme un segundito. ¿Dónde estaba su trabajo? Ya. Aquí está. Ya les comparto para que... Ah, no, no es esto, perdón. Esto- este es. Ya les comparto para que puedan hacer la presentación. Bien, este es, ¿no es cierto? Sí, sí, pues, Ya. Entonces, por favor, igual para que puedan exponer. listo. Buenas noches con todos. Bueno, nuestro documental lo vamos a hacer Carlos, Patricio, Víctor y yo. Están todos conectados ahorita. Yo voy a hacer la presentación. Hemos realizado el documental de una manera colectiva, sumando esfuerzos y considerando nuestros tiempos. Eh, la idea que de nuestro documental hemos estado tratando de definir el nombre, ¿no? Y pues está como tentativo Memorias de Barro y Plata.
Es un nombre provisional que le estamos dotando para poder ir también trabajando en la cuestión gráfica. Bueno, este documental es una memoria de la fotografía cuencana que va más allá de la información narrada que se da en el casco central. Y esto se va a dirigir a las historias de las periferias, de la cuestión de la ruralidad, partiendo desde una colección fotográfica registrada y custodiada, en el caso de Sayosí. Y en este caso, pues en la parroquia de Sayosí es un escenario donde se ha venido conservando, ha estado ahí la cuestión fotográfica y ha sido bastante una buena idea encontrarse con este material en una exposición que se dio. Y esta idea de nosotros que tenemos, pues articula perfectamente lo que pasaba en la centralidad y versus lo que pasaba en la ruralidad. Nuestro tema central, pues, es un documental sobre el patrimonio fotográfico de la ciudad de Cuenca, los sectores Parque Calderón, Plaza San Francisco y Sayaosí. Em, el storyline, la historia no contada de una ciudad con una memoria afrancesada, se revela en una suerte de acertijo, buscando una reflexión sobre la relación con la imagen análoga. Inicia un recorrido que decanta por casualidad en los registros fotográficos inéditos de una comunidad periférica cuyas costumbres, rituales y relaciones se imprimieron en el blanco y en el negro de la cámara oscura. Em, la sinopsis: Cuenca, una ciudad forjada en el auge económico de la era republicana, se convirtió en un epicentro cultural profundamente influenciado por Francia, reflejado en los inicios de sus archivos fotográficos oficiales. Pero ¿demuestran realmente estos registros históricos la verdadera identidad cuencana? Cuando la página Memorias de la Morlaquía sacude las redes, un impacto, un equipo de investigadores se embarca en un fascinante viaje de redescubrimiento bajo las ideas de Gabriela Parra, una talentosa fotógrafa local, para invitar al espectador a sumergirse en una cuenca desconocida. Las sincronías entre las ideas de Parra y Diana, creadora de la popular página Memorias de la Morlaquía, dirigen la mirada a los archivos comunitarios de la parroquia Sayausí, un rincón remoto y poco explorado de la ciudad. Aquí los relatos de los ahora ancianos retratados en viejas fotografías revelan una narrativa paralela, una suerte de realismo mágico que desafía las nociones establecidas sobre la identidad cuencana, explorando su pasado y presente entre la ruralidad y la globalización, la migración y la nostalgia de las raíces. Eh, Continuó. Sí, por favor. Ya. Bueno, dame un segundito. Soy un poco ciego. Ya. El argumento. Con el éxito de Memorias de la Morlaquía en las vertiginosas redes sociales, inicia un nostálgico viaje por la fotografía análoga de Cuenca. Ciudad que en la instalación de la República, gracias a su bonanza económica, generó su identidad mediante la conexión con Europa y particularmente influenciados por Francia. Este impulso permitió la importancia tecnológica e inicios de la labor fotográfica en la ciudad, pero ahora en los tiempos actuales surge también la pregunta de que si yacen en esos registros la identidad de la ciudad en un amplio espectro. Este interrogante aparece en un intento por renunciar a las visiones eurocentristas y anglosajonas propuestas de Gabriela Parra, investigador y fotógrafo que condensó los archivos históricos de diferentes unidades de información en su obra literaria. En una suerte de coincidencia surge la información que Dayana, creadora de Memorias de la Morlaquea, realizó su proyecto de homenaje a su abuela, que es oriunda de Sayosí, momento que coincide en una exposición fotográfica que se realizó en aquella localidad el mismo día de la entrevista. Las diversas voces dirigen la investigación hasta la parroquia de Sayosí, este sitio periférico de la ciudad del que poco se conoce. Marca la conexión con el Parque Nacional Cajas y la región Costa, motor de desarrollo económico para la ciudad en sus primeros momentos.
Es así que los registros fotográficos resguardados por la comunidad permiten sacar a la luz una historia paralela a manera de realismo mágico, contado por los abuelos y las abuelas que fueron los jóvenes registrados en esas fotografías. Se construye parte de la identidad cuencana desde un satélite que actualmente dialoga con el pasado y el presente, la ruralidad y la globalización, las raíces y la migración. Em, el desarrollo del contenido, realizamos un tratamiento del narrador y la dirección de fotografía. Entonces, en cuanto a las entrevistas, se plantea un cambio de intervención del narrador desde el ser sumamente evidente a pasar por lo desapercibido. Cuando se aborda el mundo de las redes sociales, en el caso de Dayana, se utilizará una cámara en mano, enfoques y desenfoques zoom y reencuadres. Posiblemente vamos a utilizar dos cámaras. En esta propuesta, el entrevistador de la cámara principal se encontrará lo más cercano posible al eje óptico, con la idea de que Dayana mire directamente a la cámara para evocar también el uso del selfie y otros mecanismos, y otros mecanismos. Podemos también incluir momentos en los que Dayana transmite desde su celular con la experiencia de la primera entrevista. Tenemos un material que ya hemos estado utilizando y el contacto con sus redes. En esta intervención, pues se trabajará mediante una estética de cine Bretti. En el caso de Gabriela Parras, proponemos una fotografía que esté un poco más cuidada, mediante una cámara en trípode, el cuidado de una composición del cuadro y un especial interés en la iluminación artificial, así como en la locación de su entrevista. El entrevistador se encontrará a 45 grados de la entrevista. En cuanto al retrato y las entrevistas con las personas de la tercera edad, se propone una especie de mezcla de las dos propuestas anteriores, un punto medio entre la estética de Agnes de Barda en Los Espigadores y Osu en Cuentos de Tokio, con movimientos de cámara sutiles pero a la altura de un abuelo sentado que muestran el entorno de los personajes como su alegoría. El recorrido por los espacios de Sayosí y la altura de la cámara permitirán retratar los espacios abiertos en planos generales del entorno rodeado por montañas y con cierto verdor, desde la angulación en contrapicado que también nos evoca a las obras del Indio Fernández. El entrevistador se situará hasta un margen de 45 grados. Estamos viendo la posibilidad de incluir un narrador en voz en off o quizás mantener solo el diálogo entre las entrevistas. Em, Tenemos locaciones, montaje y las propuestas sonoras. Realizamos un pequeño time lapse para el inicio. Las locaciones de las entrevistas cobran vital importancia ya que los personajes entrevistados son construidos mediante la muestra donde ellos están en su entorno. Por otro lado, para evocar el personaje principal, que sería la memoria de la ciudad, trabajaremos el contrapunto en montaje y presentaremos los ríos, la vegetación cuencana, en diálogo con la arquitectura colonial, como una simbología propia del lugar, que también cambiaría su tono cinematográfico desde algo más vertiginoso en el cambio de las redes sociales, a algo más tranquilo en el caso de la memoria viva de los abuelos. Entonces tendríamos como esas subidas y bajadas dentro de la dinámica visual, evidenciando también el ritmo interno y de acuerdo a cada punto de enunciación de los entrevistados. A las diferentes entrevistas académicas y familiares del material de archivo seleccionado, el registro de los momentos actuales, la vida cotidiana de los abuelos y la referencia de los símbolos del Cuenca como los ríos, calles de adoquín, casas patrimoniales, la ruralidad se suma un paisaje sonoro enfocado en recorrer los ambientes de las locaciones de las entrevistas, además signos que evoquen una marca sonora cuencana, pinceladas que contemplen la obra de un ejercicio que refleje la entrega apasionada hacia la memoria y la poética de los espacios. Em, para la cuestión sonora tenemos la virtud y la suerte de trabajar con alguien que es su experticia dentro del cine, que es parte de nuestro grupo. Entonces vamos a darle también esa vitalidad de la sonoridad, ¿no? Em, en el caso de nuestro guión, que hemos realizado un extracto de cómo es lo que vamos a ir trabajando, todavía no lo hemos terminado a la totalidad.
Tenemos desarrollado pues la secuencia número uno, el exterior uno, exterior, el Sayosí amanecer, como vimos una referencia de un time lapse. El sol se cuela entre las montañas acompañada del sonido del espacio, la chacra, los animales, los ojos en una foto en blanco y negro de una minga en Sayausí. La minga, como sabemos todos en las comunidades, es algo muy importante. Los rostros en conjunto de personas. Y entraría el abuelo, uno de los abuelos o una de las personas de la tercera edad en voz de no, que respondería a la pregunta cómo eran las actividades de minga o la actividad que refleje o una de las actividades que encontremos en las fotografías de archivo o una de las fotografías que ya contamos, que es la primera fundación de Buenos Aires de Fernando Bir, que está dentro del libro ¿cómo es? Antología de la fotografía cuencana. Los espacios de la ruralidad se acompañan del sonido de un mugido. Una vaca es dirigida por una persona, los pollos se alimentan, la vegetación y el sonido de un río, que son todos estos aspectos de la ruralidad, ¿no? Escena 2, exterior, río Tomebamba y avenida 12 de abril, que sería como para que puedan ir hablando los dos instantes o los dos escenarios, digamos. La corriente de agua acaricia las piedras de un río, piedras césped el sonido del río se mezcla con el ambiente de carros y personas con acento cuencano hablando. El sonido de tacones, el sonido de personas, del puente patrimonial al fondo de una fila de carros detenidos en el tráfico, el sonido de una campana de una iglesia. En la escena número 3, interior-exterior, Catedral de Cuenca en el día, una campana repica el fondo del Parque Calderón, las paredes empedradas, las personas orando, sostenidas por el sonido exterior del repique. La Catedral de Cuenca en la actualidad, en un encuadre idéntico al de las fotografías seleccionadas de la página de las memorias de la Morlaquía. Escena número 4, interior, espacio donde trabaja Diana, que es la persona que ha realizado esta página de Memorias de la Morlaquía. Graficación de una página de Facebook con la fotografía del Parque Calderón en los años de construcción, varios archivos fotográficos y aparecería y entraría en escena pues Diana Peralta con voz en off que responde a la pregunta cuáles son los comentarios más relevantes de los seguidores de la página en relación a esta fotografía. Diana Peralta, observando su computador, comenta la entrevista, temas, actividad dinámica en las redes sociales, personas generando intercambio acerca del sentido de pertenencia, nostalgia y el imaginario cuencano. Eh, la escaleta todavía no la estamos desarrollando porque queremos terminar de realizar el guión y esta es una muestra de cómo hemos estado trabajando en el guión para poder seguir avanzando. Los entrevistados, que son Gabriela Parra, la fotógrafa e investigadora de antología de la fotografía cuencana, Diana Peralta, que es creadora de contenido, tiene una licenciatura en lingüística y una maestría no recuerdo bien de qué es. Don Alejandro, que es fotógrafo del Parque Calderón, que todavía está vivo. Tenemos a Cristian Paul Ullari, que es sobrino de Julio César Coronel Segovia, ex párroco de acá de Sayosí, que él tiene bastantes fotografías de la época cuando él fue más o menos en los años 70, si no estoy equivocado. Tenemos las personas de la tercera edad que estoy coordinando para ver cuáles pueden o quiénes pueden compartirnos sus experiencias. Em, Uno de ellos es Manuelito Espinosa, que él es músico y es coleccionista de fotos, tiene más o menos unos 85 años. Él ya ha participado en otro documental de acá donde hablan de la música y pues él está bastante presto y es una persona bastante dinámica para la edad que tiene. Blanca María Vanegas Galarza, que es autora del libro Historia, Cultura y Tradición de Sayausí. Y una socióloga que es Joana Pintado, que es una líder barrial y es una de las gestoras y promotoras de la exposición fotográfica de Sayosí, Memorias del Pasado.
¿Qué recursos fotográficos y video pues hemos tenido hasta ahora? Tenemos un registro del video de la exposición de fotografía que hubo acá en Sayosip, unos archivos de la comunidad de Sayosip, tomas de fotografías que que evidencian que forman parte de la red social de memorias del amor Laquía. Eh, por el tema de derechos de autor tenemos que ir coordinando. También tenemos tomas del libro de Gabriela Parra. También tenemos que coordinar los derechos de autor y más recopilación de más archivos que tenemos, que vamos a ir buscando también de las fotografías. Tenemos aquí una captura de pantalla de lo que fue la expo de las fotos. Pude contabilizar y sí, habían como más de 100 y de hecho sí pueden haber un poco más. Como le comentaba al profe, y como les comentaba a yo, no pude realizar directamente unas tomas con cámara porque justo tenía que realizar otra actividad en ese mismo rato y tal vez estuvo como un poco mal la coordinación de tiempos. La exposición tenía que empezar a las 3, empezó a las 7, se terminó a las 8 porque no había contingente de personas para que se quede dentro. Y también, bueno, pero las fotos están ahí, el material está ahí, todo esto sí puede volverse a dar. Tenemos el listado de tomas de apoyo, tenemos el timeline del opening compartido por Víctor. Tenemos tomas de las casas patrimoniales y arquitectura cuencana que vamos a tratar de realizarlas en el mismo encuadre de las memorias de la Morlaquía y de antología que elijamos. Es como darle el antes y el después, digamos, para ser un poco más ejemplificadores. Tomas de ensayo sí que estamos en proceso y la escaleta, como habíamos dicho, en proceso, porque también estamos definiendo el guión, cómo vamos a irle puliendo un poco más y cómo vamos a irle determinando eh, las tomas. Eso. También Joa tiene algo que aportarnos, muy importante. Ya. Sí, le escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Carlos, por compartir el trabajo que estuvimos desarrollando entre todos. Y bueno, como comentó Carlos, es un trabajo colectivo que se ha ido nutriendo de los aportes de todos y cada uno. Únicamente queríamos comentar que la estética que planteamos en cuanto al primer momento, cuando empezamos a presentar a los personajes, a los abuelos en la voz en off, estaría montada sobre una fotografía y la idea es hacer un trabajo parecido al de este documental de la nueva Fundación de Buenos Aires de Fernando Birri, que se basa de un cuadro para contar una historia, un cortometraje. Entonces la idea sería como tener primeros planos de los rostros, o primerísimos primeros planos de los ojos, de la actividad que se desarrolla dentro de la misma fotografía que pueda sostener la narración que nos está contando o la historia que nos está contando los abuelos. Y bueno, esa sería como la referencia de la nueva Fundación de Buenos Aires de Fernando Birri. Y de la misma forma, como comentó Carlos, estamos compartiendo todo lo que podemos para nutrir el proyecto y en este sentido, antes de realizar el guión, necesitamos realizar la escaleta para en base a la escaleta poder plantear el guión, las secuencias y por eso el argumento de momento, pues sí nos ha causado un poquito de problemas, pero estamos trabajando en ello. Y eso, y bueno, siempre comentar que estamos muy contentos por el trabajo que estamos generando entre todos y como usted dice, profe, siempre más cabezas piensan más que una y, y eso es un trabajo colectivo. Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, o sea, el trabajo de ustedes es el que está, si quieren, más maduro, ¿no? En ese sentido, y les felicito porque eso, mientras más, a ver, el cine es un arte compartido, entonces, mientras más cabezas estén trabajando, eso ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho al desarrollo de los proyectos.
Si bien ustedes ya están avanzados, también nos habíamos reunido con el grupo la semana anterior y entonces eso también ha ayudado a que se vaya consolidando y bueno, tienen estos trabajos anteriores de estas dos especialistas que me parece muy bueno, ¿no? Y esto de justamente jugar con un poco la ruralidad frente a los centros de desarrollo que siempre han sido bien eurocentristas, ¿no? Y lo que comentábamos en la vez anterior, o sea, acá también en pequeña escala se vuelve a repetir eso, ¿no? De que los centros de poder siempre son eh, Quito, Guayaquil, Cuenca, pero el resto del país es como abandonado, es de extramuros. Igual pasa en las ciudades, ¿no? O sea, eh, lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Guayaquil y Durán. O sea, Guayaquil es la metrópoli, pero Durán ahorita con toda la violencia que se genera es la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces, imagínense esas, esas referencias. Bien, creo que el trabajo de usted está bastante avanzado. Sí, trabajar la escaleta para poder desarrollar el guión, ¿no? Siempre el escaleta, justamente como decía yo, viene antes del guión, ¿no? O sea, la escaleta es lo que nos permite secuenciar nuestra historia. Entonces, por ejemplo, la escaleta siempre es escena uno, la locación, digamos, escena uno, parque de Sayousi, exterior día, y ponemos una pequeña descripción. No, el personaje este se sienta en el parque y nos comienza a relatar la historia. Por poner un ejemplo. Secuencia 2, Cuenca, interior oficina, la fotógrafo, interior día. eh, eh, Le vemos trabajando a la fotógrafo en el computador y nos relata cómo comenzó a construir la página. Sí, entonces así vamos armando. Esa es la escaleta. Ir describiendo o sea, el inicio de las escenas y un pequeño resumen de cada uno de los contenidos. ¿Por qué? Porque la escaleta nos permite ir cambiando las formas, inclusive decir, ah, no, esta secuencia que empezábamos de pronto lo ponemos en la mitad o de pronto el final. Pensábamos terminar con esto, pero de pronto el final, esa escena final le ponen primero. Entonces, la escaleta nos permite jugar con los tiempos, con la estructura. Entonces, es una forma bien interesante de trabajo, pero como les digo, siempre el papel aguanta todo. Antes de empezar a filmar de cosas, trabajar en el papel todo esto que estamos viendo. O sea, la estructura dramatúrgica, la escaleta y antes de desarrollar incluso el guión, las escenas, desarrollar la escaleta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escaleta puede tener 10 secuencias o 20, pero con estas pequeñas descripciones de dónde es el número de la escena y después ustedes van a ver si es que tiene una lógica, si es que eh, contada así la historia va a ser interesante o van alterando, empezar por el final, ustedes ya lo organizan. Bien, igual, ¿algún comentario que quieran hacer del trabajo de los compañeros? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Tiene alguien? No. Por favor, ¿pueden prender las cámaras para tener el registro de la asistencia? ¿Pueden, por favor, prender sus cámaras? Hacer un registro de la asistencia. Deme un segundito. Un segundito. No le apaguen todavía, por favor. Listo, gracias. Ya. Bien.
A ver, no sé si alguien tiene algún otro proyecto que no me han mandado y que de pronto quieran presentarlo ahorita, quieran exponerlo. ¿Alguno del resto de compañeros? No. Bueno, la idea es que de aquí en adelante ya vamos a trabajar con sus historias. Igual la próxima semana vamos a tener como la última reunión, digamos, de trabajo en conjunto y de ahí ya serían más las asesorías y de pronto cuando tengamos ya finalizados los trabajos, lo que haríamos es una presentación que puede ser ya sea virtual o de pronto lo que hablábamos, reunir el trabajo de todos los grupos y que se pueda circular todos estos trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, coordinar con la Casa de la Cultura si se pueden presentar en cada una de las ciudades los diferentes trabajos, pero ya en conjunto, ¿no? Eso ya vamos a ver más adelante. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es que ustedes, un poco con las indicaciones que se ha dado en cada uno de sus trabajos, que sigan desarrollando. Y un poco les anticipo, la tarea es que hagan ya una cita de estas de tutoría, cada uno de los grupos o cada una de las personas, para avanzar ya concretamente, trabajar con cada uno de sus proyectos, ¿no? Cosa que la próxima semana que nos reuniríamos ya tener, digamos, unos guiones ya casi listos para que pueda hacer el proceso este ya de filmación. Sí, de esa forma avanzaríamos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto, de lo que hemos revisado? No, no hay ninguna otra pregunta. Si no, entonces quedaríamos hasta ahí. Y como les repito, la idea es que ustedes hagan en esta semana, igual les mando la tarea, en esta semana hacer una cita de estas ya de trabajo, ¿no? Ustedes me escriben, puede ser en el horario de 9 a 3. Entonces ahí hacemos una cita y ya trabajamos en concreto sus proyectos. Pero por favor, avancen, al menos los tres trabajos que han presentado, avancen en cada una de las sugerencias que hemos ido dando, ¿sí? Para hacer esta reunión. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quedaríamos hasta ahí y nos veríamos en estos días y la reunión, digamos, antes de que ya empiecen a filmar sus proyectos la próxima semana. Si no hay nada más, gracias y una buena noche con todos. Igualmente, profe, hasta luego, compañeros. Hasta luego, profe. Un gusto, nos vemos. Gracias, Un gusto, compañeros. compañeros. Muchas Chao. gracias y gracias, profe, por la asesoría de la semana anterior. Gracias Gracias. también.